de vuelta con todos ustedes aquí en Vive Mejor y le vamos a dar la bienvenida a una persona que ha puesto el nombre de Puebla muy en alto, y es que ya está con nosotros porque fue a Tuxtepec, Oaxaca, y ahí dio una serie de conferencias, estuvo en entrevistas de radio, televisión, poniendo muy en alto Puebla. El maestro Juvenal Cruz Vega, a quien le damos la bienvenida. Magíster Utuales. Bene. Qué bueno, Magíster. Y felicidades por todo el trabajo que haces. Pues muchas gracias. Mira, allí cuando me presenté, director de la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, colaborador permanente del programa Vive Mejor y de la HR. Esa fue mi presentación. Qué bien. Sí, en varias entrevistas de radio y televisión. Fue muy agradable convivir con gente de todo tipo, es decir, escuela, profesores, padres de familia, niños. Muchas conferencias, muy agotado pero feliz. Claro, El lo que pasa viaje es que largo también. cuando haces lo que te gusta, pues sí te cansas, pero lo disfrutas, ¿no? Disfruto como si fuera fiesta. Qué bueno, Magíster. Pues hablando de fiesta, imagínate algo tan sencillo como hablar de Ciudad, República y Democracia. Sí, es un tema pues interesante, porque ese tema debe estar bien escrito y fundamentado en la materia de educación cívica y ética, en la primaria y secundaria, para que los mexicanos tengamos bien presentes esos valores de qué significa vivir en una ciudad, por qué en una ciudad hay un palacio, hay un templo y, y hay un centro histórico. Ujú. Así ha sido desde la primera ciudad, que fue Babilonia. Uno ve cómo también las grandes ciudades están entre ríos, allá entre el Éufrates y el Tigris. Si vemos Egipto, el Nilo. Si vemos Grecia también, o Roma, el Tíber. Si vemos Puebla, en medio de 4 ríos. Allá vi en Tuxtepec, junto al Papaloapan, un río muy hermoso, también descuidado como la hidrografía mexicana y mundial, pero un río. Es interesante hablar de la ciudad. De la ciudad, de la situación geográfica y el hecho de por qué surge ahí. Sí, mira, también lo conecté con la República, el tema, porque la República es la forma de gobierno más perfecta que ha existido en la historia. Ya probamos con la monarquía, eh, cuando había rey. Incluso se probó con la República primero, en Grecia y en Roma. En el siglo VI nace la República, antes de Cristo. Aguantó toda la historia de Grecia antigua. Roma también tuvo más de 200 años de república, del año 510 antes de Cristo hasta el año 31 antes de Cristo. No les funcionó la república y vino el imperio. Ya experimentamos. Y entonces las nuevas generaciones probaron con la monarquía, la república y el imperio, y hoy la mayor parte de las naciones en los 5 continentes son repúblicas, y se conecta con la democracia porque es república en latín, res publica, asuntos del pueblo, y demos kratos, democracia en griego, que es el poder del pueblo. Estas palabras llaman mucho la atención, sobre todo en el ámbito político. Yo lo veo con frecuencia o a menudo cuando dicto conferencias, sobre todo en el ámbito político, como si llama la atención esta nomenclatura. Cuando uno ve desde la palabra poder, ve uno la palabra poder ejecutivo, legislativo y judicial, y se remite uno a la obra de Platón que se llama República. Allí en el 4.º libro de la República encontramos 4 virtudes que debe tener todo ciudadano. En primer lugar, la valentía, que en griego se dice andreia. En segundo lugar, la justicia, dikaiosine. En tercer lugar, la frónesis, que es la prudencia. Y en cuarto lugar, el tema central de la Constitución, primera desde Atenas hasta la nuestra, la educación, cuando se habla de la sofía, de la sabiduría. Estas 4 virtudes las debe tener el ciudadano y las debe tener la ciudad.
ciudadano que no tenga estas virtudes es pronto candidato a traidor. Entonces, prudencia. Prudencia, justicia, valentía y sabiduría o educación. Pues vaya responsabilidad que tenemos entonces, Magister. Sí, y mira, y por otro lado también la geografía. Tocaste un tema interesante. Yo lo vengo explicando en varias conferencias. Incluso la última que redacté fue allá en Tuxtepec. La redacté en una noche. Me sentí Hegel cuando escribió la fenomenología del espíritu, pero más chiquito, ¿no? Porque las conferencias que yo llevaba no servían mucho para el entorno en el que iba a hablar. Entonces me puse a redactar una conferencia sobre la ciudad. Tomé dos autores, uno que se llama Heródoto, porque Heródoto nos da diríamos que las características que debe tener una cultura, no solamente una ciudad. Y vemos allí, por ejemplo, la geografía es muy importante. Si vemos, por ejemplo, México, pues es República Mexicana. Y me inspiré de allá de Grecia, antigua se llamaba Hélade, y coincidían en la tierra, aunque fueran polis o ciudades distintas, pero también la sangre. ¿Cómo se siente uno identificado? Un poblano y un habitante de Oaxaca, ahí se mete uno a los gentilicios. A los gentilicios. Aquí me decían, ¿y cómo se le dice Poblano. a una persona de Puebla? Pues poblano. Pero allí decían… Oaxaqueño. Pero más por la zona Tuxtepec, Tuxtepecano, decían Tuxtepeco. Porque ni modo que tuxtepequeño, no. Tuxtepecensi, yo dije, Tuxtepecensi. Sí, entonces el gentilicio sí tiene que ver, la religión. Sí, di una conferencia en un pueblo que se llama Betania, un pueblo con 5 religiones, con 4,500 habitantes y sobre todo que no hay vicios. Por unanimidad en el pueblo se prohibió la venta de licor, incluso en las fiestas. Y allí di una conferencia donde integramos la religión, la educación en la familia, en la escuela, y la educación también que ofrece el Estado. Les gustó mucho esa conferencia. La inspiré en un texto bíblico que es Lucas 2:52, donde dice que Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hablé la cita en griego, en latín, español, hice un poco de exégesis, incluso los micrófonos no funcionaron, me acordé de la retórica grecorromana, puse un exordio, me bajé del podio y entre el pueblo y nada más le levanté la voz, claro, porque además la voz me ayuda, me puse no a gritar, sino a hablar fuerte, claro, hablar fuerte de pensamientos, algunos hermosos que llamaron la atención, y 2 cosas le dejé al pueblo. Guarden en su cabeza, aquí en su mente y en su corazón, que aquí, niños, están de paso. Tu lugar está tal vez en la Universidad Nacional, tu lugar está en Puebla, en México, en Alemania, en Italia, porque ese es el sueño que yo tuve cuando salí de mi pueblo y ahora ando aquí dialogando con ustedes sobre estos asuntos que nos compete como ciudadanos, como republicanos por la República Mexicana y también como mexicanos. Tenemos que conocer nuestra cultura, nuestra sangre, nuestra religión, nuestros valores, nuestros principios y sobre todo la responsabilidad que tenemos como seres humanos con el ser humano, como hombres de Dios, con Dios y también como mexicanos con la patria. Claro. Sí, es un trabajo interesante. Hizo un cierre redondo abarcando estos puntos tan interesantes y si tuviéramos todas esas 4 características de las cuales mencionó, pues seguramente seríamos, y en esa lucha estamos, de ser una mejor sociedad. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, Gaby. Y felicidades por todo lo que les dejó allá y ojalá y cuando dé conferencias aquí nos diga y entonces podamos invitar a toda la gente. Ya regresé otra vez feliz, vuelvo a saludar a mis amigas, mira aquí está Mariale, sentadita, para allá veo a Vika, a Talía, a todos. Gaby, a nuestra productora Emma y a todos los poblanos, un abrazo desde Puebla TV para el mundo y también para nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Magister. Que tenga muy buen día.
Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Vive Mejor.